Saludos, mi nombre es Mónica Rodríguez Velázquez y les estaré hablando sobre los podcasts como propósito de un trabajo investigativo para el curso del uso de microcomputadoras en la sala de clases. Los objetivos que deseamos alcanzar a través de esta lección son definir lo que es un podcast, discutir sus antecedentes históricos y sus usos actuales, mostrar aplicaciones de los podcasts en el ámbito educativo y presentar alternativas para acceder a un podcast o para crear uno. Un podcast es un archivo de audio gratuito que puedes descargar y oír en tu ordenador o en un reproductor MP3 como un iPod. Los archivos se distribuyen mediante un archivo RSS, por lo que permite suscribirse y utilizar un programa para descargarlo y escucharlo cuando el usuario quiera, aunque no tenga acceso al Internet. Podcasting es el acto de distribuir los podcasts o archivos audio en Internet. Es el proceso de crear una grabación de audio y hacerla disponible en formato MP3 vía RSS. Para esto, el podcaster graba y edita el podcast con el uso de un micrófono y un editor de sonido y lo guarda como archivo MP3. Luego, sube este archivo a un sitio web reservado para los podcasts, junto con un archivo de XML que describe la dirección donde se ubica el podcast, quién es el autor y cómo se llama el archivo. Para escuchar el podcast, el usuario necesita un feed reader o un podcatcher que está activado a través de una suscripción del sitio web. Así, el usuario está en condiciones de guardar el podcast en su laptop o móvil. El origen de la palabra podcast surge de la unión de las palabras iPod y broadcasting. Un iPod es un reproductor portátil comercializado por Apple, y broadcast se refiere a la emisión de la televisión o la radio. El término podcast aparece el 12 de febrero de 2004, acuñado por Ben Hammersley en el periódico The Guardian para describir la posibilidad de escuchar la radio en los reproductores portátiles en un artículo titulado Audible Revolution. El primer podcast ocurrió el 13 de agosto de 2004, cuando Adam Curry aprovechó una especificación del formato RSS de Dave Wiener para incluir archivos adjuntos. Añadió archivos de audio a un archivo RSS y decidió crear un programa para poder gestionar estos archivos, denominado iPodder. Inicialmente, el término podcast se refería a las emisiones de audio, pero ahora se utiliza también para audio y video. El podcast es un recurso que permite el trabajo colaborativo en la educación, ya que su distribución gratuita contribuye a su difusión y uso, lo que facilita el repaso o feedbacks, más compartir los conocimientos y el intercambio de ideas entre los alumnos, profesores de una comunidad escolar y usuarios de la red. Es una buena herramienta de autoaprendizaje por su disponibilidad y libre acceso, y se puede fácilmente descargar y guardar en una tablet, reproductor MP3 o teléfono móvil para luego escucharse sin necesidad de la computadora o de Internet. Se puede utilizar como emisiones radiales en la web o la radio por Internet para informar y también distribuir contenidos de clase, ya sea por entrevistas educativas sobre temas de cualquier área o asignatura, como audición en el salón de clases o referencias para una posterior discusión y proyectos para que los mismos alumnos elaboren el podcast. La aplicación más común es la grabación de clases enteras en forma de audio puro o como Enhanced Podcast, que es agregar, por ejemplo, slides de PowerPoint a un podcast. Puede emplearse como libro auditivo, que tiene beneficios económicos para los estudiantes. También, los podcasts son muy adecuados para la modalidad de Blended Learning, tanto en la enseñanza presencial, a distancia o semipresencial. Algunos ejemplos populares de podcast son Love and Radio, Pod Academy, Radiolab, Podcastone, This American Life, entre otros, que todos son recursos en línea que se pueden acceder gratuitamente. En conclusión, los podcasts son una herramienta tanto de entretenimiento como educativa. Son muy accesibles debido a que son gratuitos y se pueden almacenar para accederlos sin Internet. Los mismos no están restringidos a determinadas áreas académicas, sino que pueden emplearse en prácticamente todas las disciplinas en los procesos de enseñanza o aprendizaje. Su uso no restringe solo a programas de educación a distancia, sino a todas fases del aprendizaje autónomo.